¿Te imaginas pedir una pizza por WhatsApp en menos de un minuto? Hoy voy a mostrarles un sistema que desarrollé utilizando la API oficial de Meta. El cliente escribe el WhatsApp, selecciona su pizza desde una página web y finaliza todo el pedido automáticamente desde la misma conversación. Ahora vamos a realizar una prueba real del sistema para ver cómo funciona desde la perspectiva del cliente. Lo primero que hacemos es escribir hola al número de WhatsApp de la pizzería. Inmediatamente el bot responde con un mensaje de bienvenida y muestra las opciones disponibles para realizar un pedido. En este caso voy a seleccionar la opción de para recoger. El sistema me pregunta si deseo continuar con el proceso de compra y al confirmar solicita mi nombre y mi apellido. Voy a ingresar mis datos y a continuación el bot me muestra las sucursales disponibles para recoger el pedido. Selecciono la sucursal Villa Olímpica. Una vez seleccionada la sucursal, el sistema genera automáticamente un enlace único hacia la página web de pedidos. Al abrir el enlace, puedo visualizar el menú completo de pizzas y productos disponibles. Voy a realizar una compra seleccionando una pizza Ghetto Chicken y 2 órdenes de nuditos. Cuando finaliza la selección, el sistema calcula automáticamente el total de pedido y regresa al flujo de WhatsApp. Posteriormente, el bot solicita la información fiscal en caso de requerir factura, en este caso seleccionaré la opción saltar. Y ahora el sistema genera un resumen completo del pedido mostrando el nombre del cliente, la sucursal seleccionada, los productos solicitados y el tiempo estimado para la entrega o retiro. Si toda la información es correcta, simplemente presiono confirmar pedido y una vez confirmado el pedido, el queda registrado automáticamente en el sistema y el cliente recibe un mensaje de confirmación. Y como podrán observar, se almacena en la hoja Sheet todos los datos de nuestro pedido. Todo este proceso se realiza de manera automática, sin intervención humana y utilizando la API oficial de Meta integrada con nuestro CRM. Ahora les explicaré brevemente la arquitectura del sistema. Todo comienza cuando el cliente envía un mensaje por WhatsApp. Ese mensaje es recibido por la API oficial de Meta, que inmediatamente lo envía a nuestro webhook. Nuestro CRM procesa la solicitud y consulta Google Sheet, donde tenemos configurados los flujos de conversación, productos y configuraciones del chatbot. Dependiendo de la opción seleccionada por el cliente, el sistema responde automáticamente o envía un enlace hacia la página web de pedido. Cuando el cliente completa su pedido en la web, la información se almacena y el CRM continúa la conversación en WhatsApp para finalizar la orden. Y finalmente el pedido queda registrado en el Google Sheet y el cliente recibe la confirmación de manera automática. En resumen, WhatsApp recibe los mensajes, Meta los envía a nuestro CRM, Google Sheet administra toda la configuración y la página web permite realizar los pedidos de forma sencilla y automatizada. Ahora les voy a mostrar una de las partes más importantes de todo el proyecto, Google Sheet. Aunque muchas personas piensan que toda la lógica está programada directamente en el código, en este caso gran parte del comportamiento del chatbot se encuentra administrado desde estas hojas de cálculo. Esto permite modificar mensajes, flujos y configuraciones sin necesidad de desplegar nuevamente la aplicación. Comencemos con la hoja llamada conversación. Esta hoja contiene todos los estados y transiciones del chatbot. Por ejemplo, cuando el usuario escribe hola, el sistema identifica la palabra clave y ejecuta el flujo llamado start. A partir de ahí se muestran diferentes opciones como delivery, para recoger o más opciones. Cada fila representa una acción específica dentro de la conversación. También podemos observar qué mensajes se mostrará al cliente, cuál será el siguiente paso y qué validaciones se realizarán. Gracias a esta estructura, el chatbot funciona como una máquina de estados completamente configurable. Si mañana deseo agregar una nueva opción al menú, simplemente agrego una nueva fila en esta hoja sin modificar el código del sistema. Ahora vamos a la hoja Productos. Esta hoja almacena todas las pizzas, complementos, tamaños y precios que se muestran en la web. Cuando el cliente abre el menú digital, los productos son cargados dinámicamente desde esta hoja. Esto significa que si quiero agregar una nueva pizza y modificar un precio, simplemente actualizo la información desde aquí y automáticamente se reflejará en la página web sin necesidad de publicar una nueva versión. Bueno, ahora vamos con la hoja de solicitudes. Esta hoja almacena todos los pedidos realizados por los clientes. Cada vez que un usuario completa una orden desde WhatsApp y confirma su pedido, el sistema registra automáticamente la información. Aquí podemos ver el nombre del cliente, teléfono, dirección, productos solicitados, forma de pago, estado del pedido y fecha de registro. Esta hoja funciona
como el centro operativo donde la pizzería puede administrar todas las solicitudes recibidas. La hoja polígono se utiliza para validar las zonas de cobertura. Cuando un cliente comparte su ubicación, el sistema verifica automáticamente si se encuentra dentro de una zona habilitada para delivery. Si la ubicación está dentro de la cobertura, el pedido continúa normalmente. En caso contrario, el sistema informa que no existe servicio para esa zona y ofrece alternativas como recoger el pedido en una sucursal. Finalmente tenemos la hoja configuración. Aquí se encuentran todos los parámetros generales del sistema, por ejemplo, los tokens de meta, URL de webhook, horarios de atención, mensajes automáticos, promociones y configuraciones globales. Gracias a esta hoja podemos administrar el comportamiento general de la plataforma desde un único lugar. Ahora les mostraré nuestro CRM, que es la plataforma donde centralizamos todas las conversaciones provenientes de WhatsApp. Cada vez que un cliente envía un mensaje, la app oficial de Meta lo recibe y lo envía automáticamente a nuestro sistema mediante un webhook. Aquí podemos visualizar las conversaciones en tiempo real, consultar el historial de mensajes, revisar los pedidos realizados y dar seguimiento a cada cliente desde un solo lugar. De esta manera, los operadores pueden gestionar toda la atención de forma eficiente sin necesidad de ingresar directamente a WhatsApp. Esto nos permite tener una solución flexible, fácil de administrar y completamente integrada con WhatsApp, el CRM y la plataforma de pedidos.